¿Qué tal, queridos amigos de México y de América Latina toda? En esta ocasión queremos invitarlos a compartir gratos momentos de reflexión con los profesionales colombianos Rubén Darío Solano, administrador de empresas, y Julián Felipe Bello, economista, con quien deseamos platicar sobre algunas nociones de Simón Bolívar en esta ocasión. Gracias. En rigor, yo diría que no es que él tenga una idea de progreso debidamente acotada y parcelada, sino que es una noción que él va construyendo de acuerdo a su praxis política y sus contactos científicos. Es algo como que decanta en su psiquis y que está asociada, yo diría, a una serie de factores. En primer lugar, me parece que uno de los factores más relevantes es justamente lo que tú mencionabas de los contactos científicos. Él estuvo varias veces en Europa, Centroamérica, en esta parte de América Meridional, pero en sus viajes por Europa conoció muchos científicos y pudo apreciar entonces también las costumbres que hay allá, que fomentan la inclusión, ¿no? De manera que, en cierta manera, el progreso es asociado en Bolívar el asentamiento de una comunidad científica y a costumbres orientadas a la inclusión en las repúblicas que él está soñando construir. Esa es una variable. Por otro lado, el progreso se percibe en su trayectoria por el lado de fomentar y desarrollar la agricultura, principalmente, puesto que era la idea de obtener riqueza, ¿no? Que viene desde los tiempos del siglo XVIII, Adam Smith, en fin, y era una de las formas más clásicas de obtener recursos. Entonces, él, cuando está en Perú, cuando está en Ecuador, siempre está firmando decretos para desarrollar de mejor manera la agricultura, porque de ese modo entonces incentiva al comercio, al intercambio mercantil en general y permite entonces una interfaz operativa y de trabajo con los ciudadanos de estas nuevas repúblicas. Esa es otra idea que viene aparejada a la percepción de su marco teórico sobre el progreso. Yo diría también que otro aspecto es el Bolívar maduro, el Bolívar esencialmente político, visualiza el progreso como algo que no puede estar nunca alejado de la política. Por eso es que él sueña con tener las constituciones, por ejemplo, en América, en la Gran Colombia, constituciones como la que cuenta Inglaterra o la de Estados Unidos, porque a su juicio estas constituciones norman los procedimientos de la vida democrática del país y son como un eje central que permite que haya un gran ordenamiento y que todas las cosas estén en su justo medio, por así decirlo, en un equilibrio, una noción mecanicista, ¿no? De la sociedad. Un poco siguiendo el modelo del mecanismo newtoniano, pero en este caso al constructo social. Entonces, esa idea de que todo debe marchar bien, estar regulado, normado, para que las cosas funcionen debidamente, tiene un dejo de ilustración, de mecanicismo, y en cierta manera también de platonismo, pero es un pilar de su noción de progreso. Sin política, sin apertura democrática, sin equilibrios sociales, entonces no se va a alcanzar la tranquilidad necesaria para seguir haciendo lo que él siempre desarrollaba, que era alfarero de república, construir las repúblicas jóvenes de América. Esos son, y quisiera insistir un poquito más, que me parece que es relevante, como lo mencionábamos recién, en la percepción también de que
este progreso que tiene en su psiquis Bolívar va armándose, como ya hemos mencionado, lentamente. Y una de estas aristas yo creo que tiene que ver fuertemente con la noción de ciencia. Y él está muy preocupado por las ciencias y las artes, como se decía en el siglo XIX, a lo que hoy llamamos técnica, justamente de techne en griego. Entonces, él en la Carta de Jamaica y en otros lugares, en otros documentos, siempre está hablando de la conveniencia de que en América contemos con el desarrollo de las ciencias y con personas que puedan tener, ojalá, una profesión vinculada a las ciencias y de esa manera a contribuir a la producción y a lo que hoy día podríamos llamar los procesos de industrialización y fomento de la economía, que en ese tiempo estaba una industrialización muy incipiente. En realidad ahí se cruzan algunas variables políticas y de idiosincrasia, pero aunque yo no soy un especialista en política, me gustaría sí destacar que los gobiernos creo que no estaban preparados en términos de contar con un apoyo teórico, filosófico, contundente, que avalara una ideología al respecto de la integración latinoamericana, puesto que recién estamos como desprendiéndonos de España, de la colonia española, entonces es como bastante difícil hacer como las dos cosas al mismo tiempo. Nos separamos de la colonia española y estamos construyendo distintas repúblicas, pero al mismo tiempo se hace difícil que estos líderes, estos caudillos, se pongan de acuerdo y tengan un consenso que tiene que pasar por una convicción política, una convicción ideológica y también una mirada de toda América, entenderla como que tiene una unidad, como que tiene una religión, una cultura en común, lances históricos en común. Desde ese punto de vista, los gobernantes que están en estos momentos de la consolidación y articulación de la república no están preparados ni con un fundamento teórico ni una convicción política del momento para llegar a eso. Yo creo que eso por una parte puede haber sido una causa. La otra es que había todavía un mundo lleno de rivalidades y de líderes políticos que están confrontados unos con otros, caudillismo, regionales y locales, que esto dispersa las fuerzas políticas y los movimientos sociales, de manera que no pueden ponerse todos en el mismo carril de la búsqueda de una identidad latinoamericana y una integración económica, política y cultural debido a esta dispersión. Yo diría que entonces estos esfuerzos se diluyen. Por otra parte, no está siempre muy claramente escrito, pero hay algunos esfuerzos de las propias potencias de la época, de Inglaterra, Estados Unidos y otros países, que por supuesto no ven con buenos ojos esta nueva emergente posibilidad de un megapaís de todo América Unido, ¿no? Porque es una competencia que iría en contra de, por ejemplo, la expansión del Imperio Británico y los intentos de expansión de Norteamérica. Entonces, me parece que también ellos hicieron algunos frenos indirectamente, ¿no? Eso también inhibe a la posibilidad de alcanzar el sueño de Bolívar. Esa integración. Yo creo que otra faceta que es bueno tenerla presente en estos casos es la cuestión de la falta de educación de los propios americanos de este periodo. Ellos, sabemos que la gente no sabía leer en términos generales, por eso que mucho se preocupaba Simón Bolívar y O'Higgins en Chile, en fin, todos los líderes de dar alfabetizar, la instrucción básica elemental. Entonces aquí todavía tenemos grandes masas de gente, por así decirlo, sin educación, que lo único que hace es trabajar de manera que si no tenemos personas formadas, si no han pasado por los sistemas educacionales, no pueden tener una perspectiva crítica, analítica y un proyecto con el cual identificarse, un proyecto de vida, un proyecto nacional. Eso es otra de las variables que, por supuesto, estamos recién
en ciernes construyendo la república. Entonces no todo el mundo tiene esta posibilidad a la educación. Son las élites, muy particularmente unos cuantos líderes políticos e intelectuales que han tenido formación en Europa, que se dan cuenta de que esto es el camino correcto para enfrentar las grandes potencias del periodo del comienzo del siglo XIX. Pero esa visión no basta si no está apoyada en un marco social comprometido y educado para guiarlo al respecto. Por último, yo diría que según esta inquietud de ustedes, ¿por qué no se alcanzaba el sueño de Bolívar de la integración americana? Me parece que también la política, como ustedes saben, es el arte de gobernar, y dentro de este juego de acciones políticas se dan también las revoluciones políticas, y la revolución política es también una forma de consensuar fuerzas y movimientos sociales, por un lado, y estar dispuestos a determinadas acciones políticas, estrategias y militares para la obtención de un sueño o de un objetivo que es esencialmente político. Y puesto que no se tiene una clara conducción desde estos líderes para todo el resto de ordenados y como fieles seguidores a un proyecto, entonces se dispersan y no van a poder contar, en este periodo no contaron con esa voluntad social masiva. No tenían esta gente que los siguiera, ¿no? Estos líderes intermedios estaban divididos entre ellos y por lo tanto nunca contribuyeron a que la gran masa de todos los sujetos americanos apuntaran como meta hacia una sola gran nación. Eso me parece que es la otra razón que podríamos tipificar para entender este cierto, no sé si llamarlo olvido del legado de Simón Bolívar. Yo creo que Simón Bolívar, a mí cuando mis primeras lecturas sobre él, sus cartas y sus documentos, sus discursos políticos, me impresionaron porque tiene rasgos que no todos los demás políticos de su periodo y su tiempo, el comienzo del siglo XIX, tenían en ese momento. Me llama la atención el hecho de que fue un militar efectivamente adelantado para su tiempo. Él tuvo una formación con Andrés Bello, un periodo en que le entregó conocimientos de historia, geografía, y también sus viajes a Europa, como ya lo hemos comentado, le permitieron a él formarse una idea de la importancia de la ciencia y de las academias científicas y de las instituciones de esta naturaleza en general. Él visitó de estas instituciones en compañía de Humboldt, de físicos como Gay-Lussac, de astrónomos como Laplace, con Bonpland, botánico, en fin, y también con educadores como Lancaster, que quiso invitar a la Gran Colombia, ¿no?, para perfeccionar la educación. De manera que él tiene una fuerte formación teórica, además con su maestro Simón Rodríguez, recibió, como tú dijiste al comienzo, un fuerte impulso y valoración de las ideas ilustradas, de Voltaire, la noción de Montesquieu, Rousseau, de manera que él tenía los fermentos revolucionarios que estaban en estos textos. Él era un ilustrado a cabalidad, pero que está como en el engranaje del momento en que hay que armar la independencia de los países de América. Entonces él, yo diría que tiene de peculiar también el hecho de que es un político que se mueve entre las armas, ya de su, no es un político puramente teórico, sino que se mueve en el campo
militar, con estrategias bélicas, con tácticas acotadas, con apoyo logístico que tienen que calcular y estudiar, y también con una visión de toda la naturaleza americana, porque ustedes saben que recorrió más de 18.000 leguas a caballo, o sea, como poco más de una vuelta al mundo. ¿Sí? Y además la visión de los distintos países que viajó en Europa tenía entonces una realidad, un conocimiento muy claro de la realidad y de la naturaleza americana. Entonces esto también es peculiar, no todos los políticos pueden tener en su sitio una mirada global, holística de gran parte del globo, ¿no?, de su tiempo. También lo que me llama la atención y lo encuentro como algo muy particular de él es la asociación con distintos líderes de grupos de intelectuales. O sea, lo que quiero decir es que no es un político que se mueve en la clase política solamente, sino que es un político que se mueve con los militares, que se mueve con los francmasones, que se mueve con los científicos, con los botánicos, con los legisladores, con los educadores. O sea, tiene un mundo cultural muy amplio y además sus propias lecturas lo avalan. Por lo tanto, es un militar y un político muy preparado para su tiempo. Yo diría que él tiene también una lamentable contradicción, que no es toda su responsabilidad, como ya hemos dicho, es la responsabilidad de toda América y de los líderes del momento. La contradicción es que yo veo es que él, conociendo tan bien la realidad y la naturaleza, la geografía, las vicisitudes de América Meridional, de Centroamérica, no pudo articular el sueño de la integración americana porque no le fue suficiente un conocimiento tan real de la naturaleza, puesto que para alcanzar una meta de esta envergadura requería también que lo siguieran cientos y cientos de claros hombres intelectuales que en ese tiempo no estaban ni preparados ni tenían la voluntad política de hacerlo. Lamentablemente, recuerden ustedes que en el Congreso de Panamá, cuando propuso la idea de la integración americana, no asistió ni Chile ni Argentina, ¿no? Y otros países, de manera que ya eso va mostrando cómo el proyecto de partida va restando fuerza. Y después los acuerdos que allí pudieron darse con la participación de la Gran Colombia, México, los países de Centroamérica, en fin, finalmente no prosperaron. Yo diría que ese es lo peculiar de él, lo peculiar.